El ser humano comete actos pecaminosos porque está lejos de Dios. Si no se hubiera separado de Dios, no cometería los actos pecaminosos que son la transgresión de la ley. El primer pecado de Adán y Eva no fue apenas comer de un fruto, sino separarse de Dios y escoger su propio camino de muerte. Pero para entender por qué la educación es redención, necesitamos entender que el ser humano fue creado a imagen y semejanza de su Creador. Génesis 1:27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Esta imagen del hombre con Dios, esta semejanza, no era necesariamente una semejanza física, era una semejanza del carácter. Cuando Adán y Eva fueron creados, ellos reflejaban el carácter de Dios. Dios es misericordioso, es amoroso, es manso, es humilde, es compasivo, es tierno, es paciente, pues el ser humano era todo eso. Por eso Adán y Eva, antes de la entrada del pecado, ellos no discutían, ellos no peleaban, ellos no se acusaban. ¿Por qué? Porque ambos reflejaban el carácter de Dios. El problema del ser humano empezó cuando el pecado entró y Adán y Eva se separaron de Dios. Ahora, separados de Dios, no solamente comieron del fruto que Dios les había dicho que no comieran, sino que comenzaron a discutir entre ellos, a acusarse, no, que tú tienes la culpa, no, el culpable eres tú, pero todo eso ya era resultado de haberse separado de Dios. ¿Por qué? Porque Adán y Eva tendrían el carácter semejante al Padre únicamente mientras se mantuvieran en armonía con el Padre, en comunión con el Padre, en la presencia del Padre. Pero infelizmente el pecado los llevó lejos, y a medida que el hombre y la mujer se alejaban de Dios, el carácter de ellos se iba deformando. Han pasado muchos siglos ya. Hoy, la verdad es que el carácter del ser humano es una caricatura del carácter de Dios, completamente distorsionado. Entró el egoísmo, el orgullo, la mentira, la envidia, la rabia, la ira, la maledicencia. Todo eso ya es consecuencia del carácter deformado del ser humano. Ahora, a ese ser humano con carácter deformado, tú le puedes dar toda la instrucción necesaria, todas las instrucciones profesionales necesarias. Ese hombre puede llegar a la cumbre del conocimiento humano, puede volverse un gran profesional, pero si su carácter no ha sido transformado, toda la instrucción que ha recibido no le va a servir de nada, porque va a ser incapaz de construir un hogar feliz, va a ser incapaz de relacionarse bien con las personas. Hoy día, las grandes empresas buscan no tanto un profesional competente solamente en el aspecto profesional, sino un profesional que sepa relacionarse bien. A eso le llaman inteligencia emocional. Un profesional que tenga inteligencia emocional. Yo le diría un profesional que tenga buen carácter, cuyo carácter se parezca al carácter de Dios. Un profesional que sea altruista, que inspire, que sea paciente, que sea firme, equilibrado. Pero ese profesional solo puede existir cuando el carácter del ser humano cambie, sea transformado. Pero sucede que el ser humano, cuando está alejado de Dios, su carácter está transformado y toda la instrucción que tú le des no lo ayuda. Y tú sabes que educación no es apenas instrucción. Por eso educación es redención, porque agarras al hombre infeliz, destruido, acabado, y lo traes para cerca de Dios. Y a medida que se acerca a Dios, su carácter se transforma. Y entonces toda la instrucción que ha recibido tiene sentido, porque ahora él es un hombre bueno, un hombre que cada día se parece más y más a Dios. En ese sentido, los educadores tienen la misión no solamente de instruir, sino de traer a los seres humanos a los pies de Jesús. ¿Para qué? Para que Jesús los transforme y entonces toda la instrucción que ellos reciban tenga sentido. Vamos a la segunda parte de este estudio. Aquí veremos a Jesús como maestro. La Biblia, utiliza muchos términos para describir a Jesús. En algunas ocasiones le llama el Hijo de Dios. En otras ocasiones el Mesías, el Hijo del Hombre, el Salvador, el Redentor, el Cristo, o sea, el sufridor, el Señor, el Cordero de Dios. En fin, son nomenclaturas que se usan para referirse al Señor Jesucristo.
Pero para aquellos discípulos que lo acompañaron cuando estuvo en la tierra, que convivieron con él, para ellos la mejor nomenclatura era maestro. ¿Por qué? Porque durante los 3 años de ministerio, Jesús se dedicó más a enseñar, a enseñar, a enseñar. Por eso sus discípulos lo llamaban maestro, o lo llamaban rabí, que es la misma cosa. Ahora, ¿por qué todo esto? Porque aunque Jesús había venido al mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido, o sea, a redimir al pobre pecador, Jesús utilizó la educación y la enseñanza como el instrumento para cumplir su misión de redimir. No hay modo de mostrar el camino de la vida al ser humano que sufre y padece en el territorio de la muerte sin enseñarle primero que está apartado de Dios y que por eso vive sumergido en problemas. En segundo lugar, enseñarle que él no puede salir de esa situación por sus propias fuerzas. Y tercero, enseñarle que Jesús es el único camino de regreso al Padre y que si él no vuelve al Padre, su carácter nunca será cambiado. Y mientras su carácter no sea cambiado, él no podrá ser feliz como persona y ni podrá ser feliz a las otras personas. Llámense familia, esposa, hijos, hermanos, padres o llámense semejantes en la empresa, en la industria, en el lugar donde tú trabajas. Entonces, cuando Jesús estuvo en esta tierra, él quería redimir al hombre, rescatar al hombre, salvar al hombre, pero él sabía que el instrumento para eso era la educación, la verdadera educación, no la instrucción. Jesús puede haber instruido, pero su misión educadora no se limitó a la instrucción. Se limitó a mostrarle al ser humano que necesitaba de Jesucristo, que necesitaba de Dios, que debía venir a él. Y la mayor obra práctica de la enseñanza de Jesucristo fue la vida de Juan, el hijo del trueno. Llegó a Jesús con su carácter deformado, pero cuando lo encontramos en la isla de Patmos ya anciano, ya no le dicen el hijo del trueno, le dicen el discípulo del amor, porque había sido cambiado. Porque el resultado final de la educación, de la verdadera educación, es la transformación del ser humano. Ahora, muchos años antes de que naciera Jesús de la Virgen María, el profeta Isaías ya había anunciado la misión redentora y educadora de Jesús. Voy a leer Isaías 11, 1 al 3, comentando. Dice, saldrá una vara del trono de Isaí. Esa vara del trono de Isaí era Jesús. Saldrá una vara del trono de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Se está refiriendo al Mesías, a Jesús. Y reposará sobre él, sobre Jesús, el Espíritu de Jehová. ¿Y en qué consiste el Espíritu de Jehová? Isaías sigue describiendo, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Todo eso es educación. Sabiduría, inteligencia, consejo, poder, conocimiento, temor, todo eso es educación. Isaías estaba describiendo que el retoño de Isaí vendría a este mundo, el Señor Jesucristo, para enseñar y le hará entender, dice, diligente en el temor de Jehová. ¿Y cuál fue el resultado de todo esto? El versículo 9 responde, la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Y cuando la tierra sea llena del conocimiento de Jehová, podríamos decir, la tierra ha sido educada, los seres humanos han sido educados, porque al conocer a Jehová han sido transformados, han entendido que no pueden vivir sin Dios, y al venir y convivir con Dios, el carácter de ellos se transforma. Entonces todo lo que hayan aprendido de teoría les vale. ¿Por qué? Porque ahora ellos son corazones limpios, corazones que aman, corazones que también se vuelven vehículos de educación para otras personas. Vamos ahora, querido, a la tercera parte. Veamos aquí la obra educativa en el tiempo de Moisés y de los profetas. Pablo dice en 2 a Timoteo capítulo 3 versículos 15 al 17 lo siguiente. Y que desde la niñez, le dice Pablo a Timoteo, ¿no? Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. ¿Pero qué sagradas escrituras? No el Nuevo Testamento, porque todavía no se había escrito. Se estaba refiriendo como sagradas escrituras a los 5 libros del Pentateuco, a los libros proféticos, históricos, poéticos, en fin, al Antiguo Testamento. Sigo leyendo.
Pablo le dice a Moisés, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. Mira la palabra sabio, sabio para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Porque cuando tú eres sabio, pero sabio para la salvación, entonces toda la instrucción y el conocimiento que adquieres te ayudan, encajan perfectamente y te ayudan a seguir avanzando y creciendo. Pero si toda la instrucción que recibes cae en un corazón contaminado por el pecado, en un corazón egoísta, mentiroso, orgulloso, entonces todo lo que has aprendido te vale de nada o te vale de poco. Ahora Pablo sigue diciendo, toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Y para qué? Útil para enseñar, para redarguir, o sea, para traer de vuelta, para restaurar, para corregir, para instruir. ¿Pero instruir en qué? En justicia, no solamente en el ramo diferente del conocimiento humano, sino en la justicia. Instruir en justicia. ¿Y para qué? A fin de que el hombre de Dios perfecto sea enteramente preparado para toda buena obra. Quiere decir, el ser humano solo está preparado para hacer cosas buenas cuando ha sido instruido por la palabra de Dios. Y para ser instruido por la palabra de Dios, él tiene que aceptar a Dios, tiene que venir a Dios, tiene que mantener una vida de comunión con Dios. Y la misión de los educadores es esta, traer a los seres humanos, traer a los alumnos a los pies de Jesús, enseñarles que además de todo el conocimiento humano, necesitan conocer la palabra de Dios, porque ese es el camino para llegar a una vida plena de victoria. Sabes, los escritos de Moisés son conocidos hoy día como la Torá o la ley. ¿Por qué la ley? Tal vez porque hay muchas leyes en estos 5 libros. Sin embargo, la Torá significa literalmente enseñanza o instrucción. Las leyes presentadas en la Torá tenían como objetivo traer al ser humano descarriado de nuevo a los brazos del Padre y enseñarle a andar con Dios. O sea, esta era la verdadera educación. Ahora, los siguientes libros, los libros poéticos como Salmos, los libros históricos, los libros proféticos, muestran de qué forma los seres humanos a lo largo de la historia se dejaron enseñar o no. La Torá traía la instrucción. En los otros libros se muestra cómo los seres humanos, algunos aceptaron las enseñanzas de la Torá, las aplicaron a su vida y fueron felices. Y otras historias nos muestran cómo algunos rebeldes, a pesar de que tenían el conocimiento de la Torá, no obedecieron, no siguieron su propio camino y el futuro fue para ellos la muerte, la desgracia, la tragedia. No solo de ellos, sino de su familia. Vamos ahora a la cuarta parte de este estudio. Hablemos aquí de los sabios. Mira, sabiduría no es instrucción. Sabiduría consiste en saber usar la instrucción. Puede haber un hombre muy instruido, pero un necio. Y puede haber un hombre poco instruido, pero sabio, porque sabe usar lo poco que sabe. La verdadera educación te hace sabio, porque te conduce a Dios. Y Santiago dice que si alguien tiene falta de sabiduría, pues debe pedirla a Dios. Entonces, si tú quieres educar de verdad, tienes que llevar al ser humano a Dios para que reciba de Dios la sabiduría. Al hablar del tema de la sabiduría, necesitamos hablar de Salomón. Al principio de su reinado se le presentó Dios una noche en Gabaón. Leamos primera de Reyes capítulo 3 versículos 5 y 9. Dice, y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños. Y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Y entonces Salomón responde en el versículo 9, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Interesante, dame sabiduría. En hebreo la palabra yokmaj, dame yokmaj. ¿Quiere sinónimos de sabiduría? Prudencia, equilibrio, sensatez, sentido común. Y tú sabes que a la mayoría de los seres humanos lo que nos falta es eso. Sensatez. ¿Cuándo hablar lo que debemos hablar? ¿Cuándo callar? ¿Cuándo decir? ¿Cuándo no decir? ¿De qué manera decir? ¿Por qué decir? ¿A quién decir? Equilibrio, sabiduría, sensatez. Grandes profesionales son derrotados por falta de sabiduría. Grandes hombres instruidos con títulos académicos, con títulos doctorales,
No han aprendido a ser sabios porque en la universidad no te enseñan a ser sabio, te dan instrucción, te enseñan a ser un buen profesional. La sabiduría viene de Dios. Si quieres ser un hombre sabio, tienes que ir a Dios, tienes que convivir con Dios, con su palabra, y entonces tú vas a aprender a ser un hombre justo, equilibrado, sensato, en fin, un hombre sabio. Salomón pidió sabiduría a Dios. ¿Y qué pasó con Dios? Pues Dios les dio la sabiduría. Primera de Reyes, capítulo 4, 29 al 34, dice, y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Aún fue más sabio que todos los hombres y fue conocido entre todas las naciones de alrededor. Y compuso 3000 proverbios y sus cantares fueron 1005. También disertó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría. Mira, cuando Dios le dijo a Salomón, pídeme lo que quieras, yo te lo daré, podría haber pedido dinero, podría haber pedido poder, podría haber pedido salud, lo que quiera. Pero él dijo, dame sabiduría. Dios le dio sabiduría y con la sabiduría vino el dinero, vino la fama, vino el poder, vino todo. Pero el poder no lo mareó. El poder en sus manos fue usado para el bien de sus súbditos. Y toda la gente de diferentes lugares venía. Pero todo esto sucedía mientras Salomón vivía una vida de comunión con Dios. Porque la sabiduría viene de Dios. No es que Dios te da sabiduría y se va. Y ahora tú con la sabiduría que recibiste de Dios solito puedes vivir. No es así. Porque cuando Salomón se separó de Dios, ahí su sabiduría se acabó, se metió en serísimos problemas y cayó feo en la vida de pecado, cayó feo, cayó hondo. Gracias a Dios, el Señor lo rescató, porque la gracia de Dios nunca te abandona. Lo rescató y entonces Salomón volvió a ser un hombre sabio. Llegamos ahora al fin de este estudio hablando de la educación en la iglesia primitiva. El maestro en la iglesia primitiva ya no fue Jesús, porque Jesús se fue al cielo. Fue el Espíritu Santo, el Maestro, el Espíritu. Pero ¿cómo trabaja el Espíritu en la vida de los seres humanos? A través de la palabra escrita. Por eso es que los hermanos, miembros de la iglesia primitiva, pues estudiaron. La palabra de Dios para ser enseñados por el Espíritu. Hoy día a veces la gente deja de lado la Biblia, deja de lado la palabra de Dios y quiere místicamente que el Espíritu Santo le hable, le diga cosas. No, el Espíritu no trabaja así. Quiere decir, puede trabajar cuando quiere, porque quiere, donde quiere, con quien quiere. Pero generalmente el Espíritu habla y trabaja con todos a través de la palabra escrita. No cierres la Biblia para tratar de oír la voz del Espíritu. Trata de oír la voz del Espíritu a través de la palabra de Dios. ¿Y cuál era el tema de enseñanza en la iglesia primitiva? El tema
tema era Jesús, Pablo dijo, me he propuesto no predicar a otra cosa, sino a Cristo y Cristo crucificado. Era el centro de la enseñanza de la iglesia primitiva. ¿Y cuál era el propósito de la enseñanza? ¿Por qué ellos querían ser enseñados por el Espíritu acerca de Jesús? ¿Por qué? Pablo en 2 Timoteo, capítulo 2, versículos 15 y 16 explica, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de Dios. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Aquí está. Pablo dice, el propósito de la educación en la iglesia primitiva era presentar delante de Dios seres humanos aprobados. ¿Pero aprobados en qué? En el conocimiento de la palabra de Dios. Porque si tú dejas la palabra de Dios a un lado, todo lo demás es profana y vana palabrería, que te conducirán más y más hacia la impiedad. Entonces, vuelvo a repetir un concepto que ya dije otras veces. La verdadera educación no se limita a instruir. Nuestros profesores en nuestras escuelas, colegios, universidades, no pueden limitarse únicamente al currículum académico que viene del gobierno. Tienen que ir más allá. Por eso tenemos escuelas. Porque si era para seguir solo el currículum del gobierno, entonces pues cualquier escuela sería suficiente. No tendríamos necesidad